Las reacciones por el descubrimiento de la estructura que defraudaba al fisco no paran. Esta vez el CACIF se manifestó ante la grave crisis institucional que atraviesa el país. En una reunión que sostuvieron los empresarios con el presidente Otto Pérez Molina, hablaron de los últimos hechos de corrupción en los cuales se ha visto envuelto el gobierno. En la misma hicieron 3 peticiones al mandatario. 1. Que el Ejecutivo tome la iniciativa de investigar con medidas concretas y resultados efectivos en un corto plazo. 2. Demandamos al presidente garantizar la independencia del sistema de justicia y de los órganos de investigación que participan en este caso y en otros que se presenten, y se asegure que estos operadores de justicia puedan actuar libres de cualquier presión o injerencia política en el ejercicio de su labor. Y 3. Que el presidente de la República requiera la presentación inmediata de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos que han sido señalados de tener vínculos con redes de corrupción. Pero a todo ello, el presidente Pérez Molina solo les dio como respuesta que iba a analizar sus peticiones y luego darles una respuesta. El señor presidente nos manifestó que iba a analizar el memorial que en ese momento le estábamos presentando. Sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el fin de semana, el presidente de CACIF dijo que es una clara muestra del cansancio de la población por tanta corrupción. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Una semana de muchas reacciones en torno a la banda de defraudación aduanera y también a las protestas que llegaron a las calles el pasado sábado. Doctor Blum, en cuanto al requerimiento del patrimonio de, el binomio presidencial y de todos los funcionarios involucrados en esto, ¿qué desataría? ¿Es posible, se puede dar que presenten su patrimonio o esto estaría vinculado también a vicios, a falsas presentaciones? Bueno, el problema es quién los vigila a ellos, quién va a hacer una auditoría de esas declaraciones patrimoniales. Yo creo que es muy importante que los funcionarios y que todo el gobierno sea transparente y uno de los mecanismos es ese. De hecho, a mí me parece muy importante las manifestaciones que ahora la gente, sobre todo creo aquí en la ciudad de Guatemala, está exigiendo transparencia al gobierno. Esta es una de las cosas que solamente cuando se crea una clase media, un grupo de gente que es más educada y que puede en ese sentido exigir transparencia al gobierno. Y de hecho yo creo que es muy importante también el que nos demos cuenta que un buen gobierno requiere de buenos ciudadanos. Si no hay buenos ciudadanos, no hay un buen gobierno. Un buen ciudadano es el que exige, es el que participa, es el que vota, es el que de alguna manera vigila a dónde se va lo que pagan ellos en impuestos. Entonces yo creo que esto es una cosa muy importante para Guatemala, que la gente se manifieste, que la gente diga a dónde se va mi dinero, el dinero que yo pago en mis impuestos, porque solamente vamos a tener buenos gobiernos cuando haya buenos ciudadanos y que participemos todos en la política. La política es, sin duda, la actividad humana más alta a la que un hombre puede aspirar. Señor Zapeta, en esa misma línea, ¿qué pasa si no se presentan estos patrimonios? Ya vimos que hay bastante descontento en cuanto a las personas que se les dio medida sustitutiva. Incluso se presenta esta semana un posible antejuicio en contra de la jueza que lleva el caso. Sí. Si no se presentan estos patrimonios, si continúa la situación así, ¿qué podemos esperar de los movimientos cívicos de los que hablaba el señor Blum? Creo que yo me adelanto a decir que no los van a presentar. Esta petición tiene 2 objetivos. El patrimonio observable, medible, que la ciudadanía exigiría en este caso y que empieza CACIF, nos llevaría entonces a ver si hay un enriquecimiento ilícito o no. Ese es el objetivo, porque la prueba tiene que pasar, la prueba del caso de la línea en defraudación de la SAT tiene que también explicar dónde está el dinero. Una de las quejas de la jueza era precisamente que habían presentado grabaciones y que habían presentado algunas reuniones. Y ella decía, pero faltó el dinero o faltó, si realmente se puede comprobar que hay enriquecimiento ilícito, ese dinero que está, ¿dónde está? Está en propiedades, está en inversiones, está en, no sé, en sacar jade, ¿en qué está ese dinero? Y lo segundo, yo digo que no lo van a presentar porque precisamente, José Eduardo, antes de entrar al programa, platicábamos de una entrevista que le hiciste precisamente a la vicepresidenta ahora,
en la cual le preguntaste insistentemente acerca de una propiedad, no 6, 7, ¿cuántas fueron? En ese momento solo se había descubierto una, que era en el puerto, ¿verdad? Y ella colgó, no quiso responder, y creo que fueron 4, no sé cuántas veces que directamente esta propiedad es suya. Y ella nunca, no dijo no lo negó, y al contrario, rompió la comunicación. Entonces no lo van a hacer, además van de salida. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Y agrego un tercer caso aquí para todos nosotros, y es ¿dónde está la Contraloría General de Cuentas? Porque en mucho de esto también estos personajes como el Contralor han pasado muy desapercibidos en estos casos, pero es importante tenerlos presentes, que ellos tendrían que hacer. ¿Dónde está la IBE? ¿Dónde está la IBE? Porque la IBE, si un ciudadano va a depositar $10,000, lo registran a uno, le piden hasta examen de sangre a veces, ¿verdad? Para poder depositar $10,000, que son 80,000 quetzales, ¿verdad? Por ahí. Es como un gran delito, es como que uno tiene que probar eso. Las grandes propiedades que no tenían antes de gobierno y que tienen ahora, eso es lo que se está pidiendo. O sea, hay un objetivo que va más allá, y ese es el que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo como ciudadanía responsable, como estabas explicando. Y yo insisto, no lo van a presentar. No lo van a presentar. No lo van a presentar. José Eduardo, hablando de esto, como el Contralor, hay muchos funcionarios como la Intendente que esto pasó bajo sus narices, literalmente, cuando ocupaban los cargos. ¿Se les puede imputar alguna culpa a la hora de que pues no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando? Hablemos en el caso específico del Contralor, como lo mencionaba el señor Zapata. Bueno, obvio, debería de podérseles imputar una responsabilidad. Uno de los grandes males que tenemos en nuestro país y en nuestros países es que los funcionarios no son responsables de nada. Aquí pasa de todo, pero nadie es responsable de nada. Entonces, no hay eso que existe en los países desarrollados, en donde si pasó esto, hay una consecuencia directa para el funcionario que lo dejó pasar. Aquí no hay. Por eso es que las declaraciones patrimoniales no esperemos mucho de ellas, las entreguen o no las entreguen. Todos sabemos que todo esto está en un alambicado sistema de testaferros, sociedades anónimas, gente que presta su nombre. Periodísticamente se ha podido sacar, porque han habido muy buenos artículos en donde le hacen todo ese seguimiento. Podría haber una unidad de investigación de parte del Ministerio Público. A ellos tienen que hacerlo. La CICIG, que tanto se jacta de eso, ellos tienen que hacerlo para presentar un buen caso. Pero tenemos una verdad que hasta el momento es periodística y otra que es la verdad legal, que es la que hay que demostrar en los tribunales de justicia. Y es por eso que en el caso de la juez, nosotros no conocemos qué es lo que se le ha presentado a los jueces, si el caso está bien armado. La juez, entiendo yo, explicaba, miren, pero es que los están acusando de tal cosa y no han presentado esto, no han presentado el otro, tengo que dejarlos en libertad bajo fianza. Y esa es la parte que no conocemos. Para nosotros es evidente por los artículos de prensa, y es evidente porque conocemos todo el uso de alambicado de testaferros, sociedades, etcétera, etcétera, para el ocultamiento. Entonces, no esperemos mucho de las declaraciones patrimoniales, porque muchos las han presentado, las sobredimensionan porque ya saben que van a llenar la bolsa, y entonces están como preparados para algunas cosas. Pero, por ejemplo, en las famosas finquitas de por ahí por Zaragoza, ¿verdad? Que formalmente fueron compradas en un precio, con el hecho de evadir el impuesto, pero además de ponerlas como que son propiedades mucho más pequeñas e insignificantes. Esa es la verdad que consta, la verdad legal, que consta en documentos. Pero eso no corresponde con la realidad. Y esa es la que está sacando la prensa. Bueno, otra de las reacciones esta semana es la destitución de la Intendente. Hablábamos de eso, de funcionarios irresponsables. Ella dice que pues no tenía conocimiento y que de lo que tuvo conocimiento pues asistió a las investigaciones. Ahora ya no forma parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta es la información más detallada. Claudia Méndez no es más la intendente de aduanas. El superintendente interino Elder Fuentes decidió removerla del cargo. Méndez ha recibido fuertes críticas porque la red de defraudación aduanera denominada La Línea operaba frente a sus narices. Al consultarle a Fuentes cuáles son las razones que motivaron a la remoción de Méndez, este fue incapaz de responder. Se están analizando informes de auditoría interna, recursos humanos, informática y demás, pero por el momento, insisto,
el puesto es de libre remoción. La auditoría interna de la SAT tenía conocimiento de la forma en que operaba la línea desde el 29 de enero de este año. Sin embargo, la institución nunca lo denunció porque el superintendente estaría implicado. No podemos tener todo ese tipo de evidencias porque únicamente apenas tenemos 3 meses de tener nosotros la denuncia. La próxima semana los miembros del directorio de la SAT definirán una terna para que el superintendente escoja al sucesor de Méndez en la Intendencia de Aduanas. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Señor Blum, tenemos una superintendencia a pocos meses de que termine el gobierno de Otto Pérez Molina sin cabeza, sin rumbo, sin directorio completo. ¿Qué le puede esperar al próximo gobierno o al año electoral en sí la deficiencia de la superintendencia? Tenemos el problema que ya decía Eduardo, de que las leyes son demasiado complicadas. ¿Cómo es eso de que llevamos apenas 3 meses investigando? Es decir, debería ser una forma de investigarse mucho más rápida, pero las leyes son tan complicadas. El sistema nuestro es un sistema sumamente complicado, hecho por ellos mismos, precisamente para cubrir sus espaldas. Ahora, lo que hemos visto, es decir, no en Guatemala, pero por ejemplo en México, es que gobierno que viene le cubre las espaldas al gobierno que sale. Porque al final de cuentas, los gobiernos muchas veces son realmente unos sistemas de reparto del botín. Desde 1929 en México, por ejemplo, se estableció el sistema político que sigue a la fecha existiendo. Y es un sistema en donde si uno se porta bien, se pone en fila, cumple con las reglas no escritas del sistema, que son básicamente la omerta, el silencio, entonces uno puede llegar en un momento dado a gozar del reparto del botín. Y esto pasa. Cuando en México hubo el cambio del PRI al PAN, el partido de oposición que llegó en el año 2000, parecía como que podía cambiar esto. Pero sin embargo, el presidente que ganó, el presidente Fox, de alguna manera parece ser que decidió, ok, vamos a no mover las aguas demasiado, porque yo sé que voy a durar 6 años y cuando termine mi periodo, yo no quiero que me muevan a mí las aguas. Y entonces es un sistema de complicidades. Y claro, aquí en Guatemala, cada cuatrienio hay cambio de gobierno, pero de alguna manera las reglas no escritas están ahí y se mantienen. Tienen su código. Tienen su código secreto, que no es tan secreto. Ahora la sociedad está dándose cuenta de que en un mundo moderno, en donde en Japón, en Corea, en los Estados Unidos, cualquier funcionario que comete una falta, inmediatamente se le pide responsabilidad. Por ejemplo, en nuestro idioma, en el español, no existe una traducción exacta de lo que es accountability. Y esto es algo que no es solamente la falta de una palabra, sino parecería que es la falta de un concepto y de una realidad que aquí no sabemos cómo funciona. Es decir, ¿qué significa eso? Exigir responsabilidad, pero para esto necesitamos la transparencia. Y tampoco tenemos la transparencia porque, como decía Eduardo, tenemos toda una serie de testaferros, prestanombres, sociedades anónimas, etcétera, etcétera, donde es muy fácil encubrir las propiedades.